24 minutos, estamos de vuelta en Trazos y Señales, el curso de la vida. Nos acompaña en la mesa el doctor en Derecho Penal, Fernando Laguna Delgado, quien es licenciado en Derecho por la Universidad San Carlos, tiene una maestría en Derecho Penal por la misma universidad y cuenta con un doctorado en Derecho Penal con patente de doctor, egresado del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Así que pues aquí un poco de la preparación del doctor que nos acompaña el día de hoy para pues acercarle estos temas que son de la vida cotidiana y que ya lo decíamos, a cualquiera nos puede pasar. Y precisamente, doctor, ejemplificando esta situación de la negligencia médica, es como podemos decir, a mí me pasó eso, o tengo un conocido que le pasó esto. Sabes que el doctor comentó en entrevista en Radio Mexiquense que podrías hacer esto, acércate, porque sí tiene solución, o podría atenderse el caso. Entonces platicábamos, doctor, antes de ir al aire, dejamos una pregunta al aire, pero también me gustaría que nos diga las 3 instancias a las cuales podemos denunciar cualquier situación o circunstancia que se le parezca a la negligencia médica o que se le parezca a los casos y ejemplos que ya hemos mencionado. Mencionaba el caso del Ministerio Público. Sí, mire, tenemos 3 vías por las que podemos, si presumimos que hay un delito de homicidio, un delito de lesiones, que los establece y lo sanciona el propio Código Penal, el Código de Procedimientos Penales. Si nosotros es evidente, un caso de una niña en Yucatán llega por un lagrimal en el ojo, y por ese la persona al otro día la entregan muerta, fallece en el hospital, y dice la persona, ese es evidente que es un caso de negligencia médica, iba por un lagrimal nada más y salió, bueno, pues muerta la niña. Es un caso. ¿Cuáles son las 3 vías para poder denunciar la negligencia médica? Una, ante el Ministerio Público; otra, por la vía civil, para la reparación del daño. Ante el Ministerio Público va a sancionar el delito y todavía va a hacer la reparación del daño. Ante la vía civil vamos a solicitar reparación del daño, cuando se perdió un miembro, cuando se perdió la vista, cuando se perdió el oído, por medicamentos que fueron mal administrados. Por eso un llamado a la sociedad. Cuando se les pasa la anestesia, doctor, en cirugía. Muchas personas han muerto porque el otro día, comentando con un médico, me decía, es que hice una cesárea, pero era un día normal. Todos los médicos se reunieron para hacer la cesárea, y resulta que la persona que le hicieron la cesárea tenía un mal congénito y tenía el útero muy chiquito y empezó a sangrar mucho. Entonces hay que saber bien cuándo vamos a estar frente a una negligencia médica, porque en este caso no era responsabilidad de los doctores. Los doctores que hicieron la cirugía, pero sí del que llevaba el caso. No hablo de los doctores, porque ellos al abrir y para sacar el niño, se encontraron que el útero estaba muy pequeño. Y pues no todas las mujeres tienen un útero, ellos pensaban que era un día normal. Entonces también ellos tienen defensa, los médicos también se pueden defender. Hemos llevado casos donde defendemos médicos, pero también defendemos a los ciudadanos. Sí, y hay más casos de defensa de negligencia médica. ¿Y qué pasa con esta situación, doctor, cuando efectivamente van a dar a luz, o cuando un accidente, no sé, un caso de urgencias, que están casi entubados y bueno, están entre la vida y la muerte, o cuando nos hacen firmar? Siempre tiene que haber un familiar para cualquier cosa, firmar, y es muy claro y tú preguntas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga bien? Un 90%, ya sabes, o sea, un 1% es la diferencia, un 99% de que salga bien y el 1% es la diferencia, o un 99% de que salga mal, un 1% es la diferencia, y te dejan a ti la responsabilidad de decidir. Puedes quedar paralítico, puedes quedar ciego, puedes morir, pero uno como ciudadano también firma. ¿Qué pasa cuando uno firma y desafortunadamente ahí pues se pierde la vida? Bueno, aquí hay que diferenciar varias cosas.
forzosamente el médico se protege legalmente, pero quedan a salvo los derechos de la persona, porque en estricto derecho no está firmando la persona, está firmando otra persona por él. Entonces quedan a salvo sus derechos. En caso de fallecer, obviamente es la esposa y los hijos los que tienen ese derecho. Aquí es un tema un poquito más de fondo, pero contestando su pregunta, obviamente el médico se está protegiendo y lo tiene que hacer. ¿Sabes qué? Mira, se va a operar. No hay una cirugía que no tenga riesgo. Hay casos donde dicen va a entrar y en 20 minutos se va, y es más, hasta la vasectomía, la cirugía de columna, que esa sí dicen está riesgosa, pero han muerto muchas personas por este asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico se protege legalmente, se protege la garra, y porque eso es el protocolo. Al inicio hablábamos de un protocolo, todo esto es un protocolo. El médico, no todos los médicos tienen que ser sancionados, porque si no, entonces diría el médico, pues mejor yo no te atiendo, claro. ¿No? Y también porque no atiende, haga de cuenta que ahorita hay un atropellado y a un lado hay un consultorio médico particular. Es obligación, nada más por irle a tocar la puerta. Señor, atiéndalo. ¿Y si no lo atiende, doctor? ¿Es negligencia médica? No, es pero una también sanción, puede ser. Es una sanción debidamente estipulada en el Código Penal. Entonces creo que los ciudadanos, los pacientes, estaríamos obligados a conocer el protocolo. Primero que nada. Primero un protocolo, pero también darle una leída al Código Penal, y si no, pues consultar un abogado. Exactamente. Consultar un abogado. Decía, para el asunto, bueno, primero concluimos los tres. ¿A dónde podemos ir? Ministerio Público. Ministerio Público, el juzgado civil para la reparación del daño, y hay otra organización gubernamental que se llama Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Ese es importante que lo tomen, inclusive nota la audiencia, porque algún día les puede servir, ojalá y no. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud, con recursos que inyecta la Federación, y que cada entidad federativa, o por lo menos en la mayoría de entidades federativas, existe. Y aquí en el Estado de México, inclusive les puedo dar el teléfono, por favor, lo pueden anotar, es el 01 722 214 3365. Repito, 01 722 214 3365. De la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. De la Comisión Estatal de Arbitraje de México, aquí en el Estado de México. Este es para el Estado de México, que tiene su domicilio en calle Aldama, número 215, Colonia Centro, Toluca. ¿Cuál es la función de la comisión? A la comisión no es necesario que hable un abogado. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, su función y su obligación, porque tiene reglamento interno y tiene normas para poder conducirse, es hacer una llamada telefónica y decirle a la persona que lo atiende: oiga, mire, sucede esto en tal hospital, tengo mi paciente, está sucediendo esto, o ya pasó esto. Primero, la llamada telefónica, nombre, dirección del que está llamando, y decir un relato breve. Y después, entonces, la Comisión Estatal o Comisión Nacional llama o mandan a una persona y solicitan el expediente de esta persona. Y entonces entra en un arbitraje. Esta comisión es meramente de conciliación entre las partes, pero no porque también emite una resolución. Y si esa resolución al particular o al ofendido, a la víctima, no queda satisfecho, quedan a salvo sus derechos tanto por la vía civil para la reparación del daño o por la vía penal.
pero es una forma que el Estado mexicano ha puesto este organismo descentralizado llamado Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para que toda la sociedad mexicana, viendo que hay un caso de negligencia médica, un abuso del doctor, él los pone, los llama y las partes empiezan en una negociación. Se emite una resolución, si hay que hacer un pago, lo tiene que hacer el hospital o el médico. Si no cumple con ese convenio firmado, con esa resolución, están a salvo los derechos ante el Ministerio Público o ante el Juzgado de lo Civil para la reparación del daño. Y entonces aquí están las 3 vías. ¿Y cuál recomienda usted más, doctor? O dependiendo del caso. Mire, desafortunadamente la sociedad mexicana, y tal pareciera que los que más sufren son los más débiles. Y los que menos tienen. Y los que menos tienen. Un abogado, contratando un abogado a veces es caro. Y desgastante, doctor, llevar el caso. Además es un juicio ante el Ministerio Público, primero para que integre la carpeta de investigación, luego trasladarlo a la, si fue un delito, a la vía penal o a la vía civil, pero sí es desgastante. Pero yo les recomendaría que tomen nota muy bien. Ahora existe el internet, se metan a Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Comisión Estatal de Arbitraje Médico aquí en el Estado de México, y muchas entidades, Baja California, Tlaxcala lo tienen, y ahí es donde pueden ellos. Yo les recomendaría esta vía. ¿Por qué? Porque no van a gastar nada. Inclusive se hace por correo electrónico, se hace por vía telefónica, y tiene la obligación, insisto, porque tienen un protocolo, esta propia comisión, y los deben de atender. Es de forma gratuita, es una institución gubernamental. Algo que también podría considerarse negligencia médica sería la violencia obstétrica. Estas mujeres que van a dar a luz, y tanto enfermeras como médicos, pues dicen palabras incluso hasta obscenas, violentas, en un estado en que la mujer pues se encuentra, no tengo palabras para expresarlo, es muy difícil dar a luz, y aparte existe la violencia obstétrica. Es negligencia médica. Claro. ¿Cuántos casos entonces negligencia médica entendemos por mala praxis, no seguir los protocolos. Pero ¿qué sucede, Yesenia? ¿Qué sucede, la audiencia que me está escuchando? Que a veces pues los hospitales están llenos. Insisto, aquí hay que equilibrar. Si en dimensionar la situación. Si en verdad el médico está cometiendo ese caso, hemos visto, inclusive ahorita salió en el internet, donde un médico en Rusia empieza a golpear a una persona que va a solicitar la ayuda médica, y pues de los golpes lo mata. O sea, ese está cometiendo un delito. Ahí no es negligencia médica, es un delito de homicidio. Por ahí alguna ocasión platicaba con una doctora donde me decía, es tanta la demanda que no tienes tiempo como médico. Es ¿cómo está? Pase, siéntese, ¿cómo te has sentido? De tratar al paciente de una forma melosa, que a lo mejor nos gustaría a todos. ¿Por qué? Porque afuera hay esperando otros 10 pacientes, o en urgencias llegan casos tan difíciles que no tienen esa situación. Dan a luz miles de mujeres diario en México. Entonces es tanta la demanda que no se puede cubrir esa calidad de atención. La atención. Yo creo que aquí para cumplir con esa demanda de dar a luz las mujeres, que mis respetos, porque bueno, aparte de que dan a luz, dan vida, pues dan amor, dan todo por un ser querido, son maltratadas. Y hemos visto casos, inclusive ahora que están las redes sociales, donde da luz afuera. Mire, aquí hay que equilibrar este asunto. El médico, llega la persona que va a dar a luz, sí está cometiendo una negligencia médica por no atenderla a tiempo. Pero imagínense que ahorita llega una persona, que aquí fuera un consultorio médico, y llega una persona y se sienta y da luz ahí. El médico todavía ni siquiera le informaron, va llegando. Entonces, no todos los casos son negligencia médica, no todos, porque tampoco, si no, pues también los doctores terminarían diciendo, pues mejor no te atiendo,
Claro, lo que comentaba. Ahora, en esta parte, ¿qué tan importante es que el médico informe? Usted decía, cuando me permites revisarte, eso es fundamental, ¿no? Que exista esta palabra. Pero ¿qué tan importante también es el informar? Platicamos, por ejemplo, el caso de los hospitales privados, y retomando el caso de dar a luz, hoy está, pues se ha hablado mucho el que las mujeres conserven el cordón del bebé. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a futuro podría servir para cuestiones de salud. Hay hospitales, desconozco los públicos, privados, en el que tú a lo mejor das a luz y no te dicen, vas a conservar el cordón del bebé. El que no te pregunten si lo quieres conservar o no, eso sería una negligencia médica. Están faltando los protocolos, el que no se informe. Sí, todo lo... repitiendo, negligencia médica es mala praxis. No seguir protocolos. Entonces, el médico está obligado a cada segundo estarle informando a su paciente de qué es lo que va a hacer. Acuéstese aquí, mire, desnúdese, pero le tiene que pedir permiso para desnudarse, le tiene que pedir permiso para tocarle, le tiene que pedir permiso dónde va a revisar. Obviamente se han perdido, a veces pues también el médico por tantas cargas de trabajo pues se olvida, pero eso para un juicio legal le preguntan, porque aquí tenemos que, en el asunto legal, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico manda peritos para solicitar y revisar, porque tienen grandes personalidades en esta materia, de UNAM, manda peritos y solicitan el expediente y lo revisan. Es imparcial esta autoridad. Y cuando es la demanda directa de particular en un juicio penal o en un juicio civil, se solicita la intervención de un perito pagado por la persona, donde primero que sea médico especializado en el tema. También puede ser el caso de denunciar directamente al hospital, no a un particular, sino al hospital. Es que, no sé, estoy asegurada en todo el hospital, pero no me atendió. Se puede. Y también me gustaría resaltar el caso de este bebé que se dio un caso así el año pasado, en Sonora, que le extirparon el ojo incorrecto y era el único que le servía. Vamos con este caso después de la siguiente pausa. Son 13:40.